Hola chicos y chicas de Comipems, espero que se encuentren bastante bien, espero que la estén pasando relativamente bien en esta cuarentena, espero que ustedes y sus familiares se encuentren de la mejor manera. Este sería el tercer video de Historia de México. Yo soy su profesor Carlos y con este video vamos a tener una mecánica bastante distinta, ¿sale? Este bloque, el bloque 3 de la consumación a la Revolución Mexicana, lo dividí en dos, ¿sale? Porque es particularmente más amplio que el resto de los demás bloques. Entonces, esta es la parte uno, el siguiente video será la parte 2. ¿Sí? Sin más por el momento, vamos a empezar. En este periodo vamos a ver cómo México se transformó de todo esto a, a la forma en la que hoy conocemos como México. ¿Sale? Bien. Primera pregunta. Pregunta 22. Tras consumarse la independencia de México, ¿fue posible reactivar las exportaciones mediante acuerdos comerciales con B, Estados Unidos e Inglaterra? Y pregunta 23. Observa cuidadosamente la siguiente secuencia cronológica en la historia de México, después de consumarse la independencia. Tenemos esta secuencia y dice así. Sin conocer jamás la soberanía de México, Fernando VII envía en 1829 al brigadier Isidro Barradas con la finalidad de invadir las costas de Tamaulipas. En 1838, una pastelería francesa resulta dañada, hecho que origina la llamada Guerra de los Pasteles entre Francia y México. La separación de Texas deriva en un conflicto entre México y Estados Unidos entre 1846 y 48. Tras la invasión, México pierde la mitad del territorio con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y 4. La segunda intervención francesa, a partir de 1861, se suscita tras la moratoria decretada por el presidente Benito Juárez al pago de la deuda externa. Y dice, ¿cuál evento es el que sigue? La respuesta es el inciso C, el plan de Tuxtepec, por el cual Porfirio Díaz se oponía a la reelección. Bien, vamos a ver. Después de la independencia de México, la situación de México era particular, la situación del país o de México era particularmente extraña, ¿sí? Tenemos que la independencia duró de 1810 hasta 1821, es decir, 11 años completos de guerra. En esos 11 años de guerra la situación es complicada porque no se puede producir nada, no se puede producir porque estás tú en guerra, ¿sí? Te estás peleando con todo el mundo y no puedes estar produciendo porque no te da tiempo. Entonces, en esos 11 años no hay economía, no hay minería, no hay nada. Por lo tanto, cuando termina la independencia de México, México se encuentra en una bancarrota terrible. ¿Sí? Necesita reactivar economía, necesita reactivar comercio, necesita reactivar todo. Para ello va a buscar a los países, a los principales países potencias del mundo, que van a ser Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Estos por acuerdos principales, por objetivos principales, ¿sale? Porque invierten en comercio, invierten en minería, reconocen la independencia de México y aparte le prestan dinero a México, que es lo más importante, ¿sale? Esto en relaciones comerciales. Cuando hablamos de relaciones políticas va a ser distinto. Eh, Al inicio, relaciones amistosas, no hay ningún problema, todo chido. El problema es cuando llega la política centralista de Santa Anna, que es cuando empiezan a haber todos los conflictos socioeconómicos y políticos más fuertes, ¿sí? Tenemos todos estos, 1929, 36, 38, tenemos el 46 al 48 y tenemos finalmente el 61 al 67. Los países son España, Texas, Francia, Estados Unidos y otra vez Francia. En el 29 se hace un intento de reconquista por parte de España con Isidro Barradas, ¿sale? Esto porque España, perdón, no reconocía la independencia de México, al final eh, no tiene éxito y terminan reconociendo la independencia, ¿sí? En 1836, Texas se va a separar de México, eso lo vamos a ver en las siguientes preguntas. Va a proclamar su independencia de México por conflictos específicamente con Santa Ana, ¿sí? En 1930, no lo había visto,
Sabía que iba a salir. Hola chicos y chicas de Comipems, espero que se encuentren bastante bien, espero que ustedes y su familia estén bien de salud, espero que no tengan ninguna afectación directa por esta cuarentena, espero que sigan estudiando, espero que sigan echándole ganas. Este es el tercer video de Historia de México, ¿sale? Con este video va a haber una modificación en la mecánica. Sí es el tercer bloque, pero va a ser solamente la mitad porque si han revisado bien su cuadernillo, este tercer bloque es particularmente más grande que los demás. ¿Sale? Entonces este lo voy a dividir en dos videos y dos presentaciones para que estén avisados. ¿Sale? Y para que tampoco sea un video muy largo. ¿Sale? Sin más por el momento, vamos con el bloque 3, que es hablar de la consumación de la independencia hasta la Revolución Mexicana. Y vamos a ver los cambios geográficos que vivió México. ¿Vale? Bien, empecemos. Primera pregunta. Pregunta 22. Tras consumarse la independencia de México, ¿fue posible reactivar las exportaciones mediante acuerdos comerciales con? La respuesta es el inciso B, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Vale? Y 23. Observa cuidadosamente la siguiente secuencia cronológica en la historia de México después de consumarse la independencia. Y tenemos esta. ¿Vale? 1. El intento de reconquista de Isidro Barradas en 1829, cuando intenta invadir la costa de Tamaulipas. La Guerra de los Pasteles entre Francia y México en 1838. La guerra entre México y Estados Unidos en 1846 al 48, que se termina con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y la segunda intervención francesa a partir de 1861 por la moratoria de pagos de Benito Juárez. ¿Sale? Después de toda esa cronología, de todas las fechas que tienen ahí en su cuadernillo, la que sigue es C, el plan de Tuxtepec, por medio del cual Porfirio Díaz se oponía a la reelección. ¿Sale? Esta fecha la vamos a ver al final de este video. Mientras, vamos a ver cómo vivía México después de la independencia. Cuando hablamos de economía, es un poco complicado, y esto es algo que van a oír mucho a lo largo de este video y del siguiente. ¿Vale? La independencia de México ocurrió de 1810 al 21, 10 años, 11 años. ¿Sale? 11 años en los que se detiene toda producción agrícola y minera porque todo el mundo está peleando en la independencia. Entonces, como se detiene la producción, no hay forma de reactivar economía, no hay forma de tener economía. Entonces, por eso mismo, lo que sucede en México a partir de 1821 es que está en bancarrota. Y esa es la frase que vamos a escuchar mucho. México está en crisis económica, está en bancarrota. ¿Sale? Necesita reactivar la economía, necesita reactivar la minería, la agricultura, el comercio, necesita exportar. No puede exportar con España porque pues nos acabamos de pelear con ellos y no nos quieren. ¿Con qué países entonces? Tenemos tres opciones. Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Van a ser nuestras tres opciones, unas tres opciones bastante viables. ¿Sale? Porque invierten en economía y minería, prestan dinero, reconocen la independencia y además uno es nuestro vecino, entonces no nos queda de otro. ¿Sí? Eso con respecto a la economía. Con respecto a la política va a ser un poco más complicado, porque las relaciones políticas son un poco más volátiles. Vamos a tener una serie de conflictos, un montón de conflictos internacionales en México. Tenemos en total 2, 4, 5, en 1829, 36, 38, 46 y 61. En 1829 con España se da un intento de reconquista, ya lo vimos hace rato, ¿vale? Esto porque España no reconoce la independencia de México y va a intentar conquistarla una vez más hasta que no le queda de otra más que aceptar la independencia de México. En 1836, Texas inicia un proceso de independencia por conflictos con el presidente Santa Anna y se termina independizando. En 1838 está la Guerra de los Pasteles, la primera intervención francesa, pierde México.
para variar. En 1846 al 48 está la guerra contra Estados Unidos en la que México pierde los territorios del norte, que son Arizona, Nuevo México, la Alta California, y ya había perdido Texas. Es ahí cuando pierde casi todo el territorio. Y finalmente 1861, que es cuando se da la segunda intervención francesa y cuando se da el segundo imperio, protagonizado por Maximiliano de Habsburgo. ¿Vale? De estos conflictos únicamente vamos a ver pocos en este video. Vamos a enfocarnos en Texas y vamos a enfocarnos en el segundo de Francia. ¿Por qué no nosotros dos? Porque si no sería más largo el video y no puedo permitirme eso. ¿Vale? Por eso les puse esta tabla para que tengan más o menos un panorama de lo que fue. ¿Sí? Bien, pregunta 24. Conforme el fragmento responde a las dos preguntas que posteriormente se agregan. Dice, sí, el fragmento. Dice, el proceso de separación de Texas se relaciona con las tendencias separatistas posteriores a la consumación de la independencia, pues diversos territorios al norte del río Bravo aspiraban a una vida soberana e independiente. El afán expansionista de Estados Unidos se correspondía con esa pretensión de Texas y otros estados. Así, tras algunas escaramuzas entre el régimen centralista de Antonio López de Santa Anna y promotores de la separación, se firmó el 14 de mayo de 1836 el Tratado de Velasco, en el que se acuñaba el reconocimiento de la independencia de la República Soberana de Texas por el gobierno mexicano. Esta especie de divorcio entre Texas y México fijaba el río Bravo como límite fronterizo. ¿Sí? Bien. Pregunta 24. Conforme al fragmento, responde la pregunta. En 1836, el territorio de Texas decretó su separación mediante C. Un acta de independencia conocida como Tratado de Velasco. Y pregunta 25. Según el texto anterior, el Tratado de Velasco reconoce la independencia de Texas y fija los límites con México en el río. La respuesta es el inciso D, Río Bravo. Vamos a ver un término interesante. Centralismo. ¿Vale? Es la primera vez que digo esta frase, esta palabra. Después de que México consuma su independencia, después de derrotar a Agustín Iturbide en su primer imperio, vamos a tener algo claro. Necesitamos una república. No queremos un imperio, no queremos un rey, no queremos un emperador. Queremos una república, un presidente y una constitución. El problema es qué tipo de república. Van a proponer tres ideas. República Federal, del 24 al 36, República Centralista del 36 al 54 y República Liberal del 54 al 61. ¿Sale? Estos tres intentos de república van a ser de los que vamos a hablar. Vamos a enfocarnos en los primeros dos. La República Federal y Centralista van a tener cada una constitución y cada uno un personaje principal. ¿Sale? De la República Federal tendremos a la Constitución del 24, que es la primera que tiene México, y a Guadalupe Victoria como el primer presidente de México, que es este que ven a la izquierda. ¿Sí? En la República Centralista tendremos la Constitución de 1836, que es la segunda Constitución de México, la propone Santa Anna cuando sube a la presidencia, y la figura del centralismo es Antonio López de Santa Anna. ¿Sí? ¿Qué implica cada una? El federalismo implica separar al gobierno en estados. ¿Sale? Cada estado es libre y autónomo. Cada puede regirse como quiera, siempre y cuando siga los lineamientos de nuestra Constitución. El centralismo, por su parte, propone que todas las decisiones se toman desde el centro, del centro para afuera. ¿Sí? Este centro evidentemente es el presidente, que en este caso es Santa Anna. ¿Sale? Esta decisión va a convertirse, este cambio de política va a generar todos los problemas que tiene México. ¿Sale? ¿Cómo es que esto provocó la separación con Texas? Bien, geográficamente Texas está muy lejos del centro de México. Aquí está el centro de la Ciudad de México y acá está Texas. ¿Sale? Haré un acercamiento. Y acá está Estados Unidos con su capital en Washington, Distrito de Columbia. Si se dan cuenta,
Texas está muy cerca de Estados, está como a la mitad entre todo, ¿sí? Pero está muy lejos de la ciudad, está muy lejos del control de la capital, del control del centro, ¿sí? Eso va a prender todos los focos de Estados Unidos y va a buscar ese territorio. Entre 1824 y 36, cuando está la República Federal, hay habitantes estadounidenses. Ya vimos por qué, porque necesitamos que inviertan, necesitamos que estén ahí los estadounidenses porque pagan impuestos, reactivan comercio, reactivan economía. En el 35, cuando llega Santana, él les va a decir que no, que todo se toma desde el centro y que si no les gusta, que se retiren. Y Texas va a decir, bueno, pues me voy y me llevo mi balón, ¿sí? Va a iniciar una guerra de independencia que va a estar influido por Estados Unidos porque la mayoría son estadounidenses. Entonces, de una república liberal como la de Estados Unidos a una república centralista como la de México, mejor me voy con Estados Unidos. Es bastante mejor para ellos. Va a terminar con que el 14 de mayo de 1836, Antonio López de Santa Anna, que esta es su firma, reconoce la independencia de Texas. ¿Vale? Y vamos a pasar de esto de aquí a esto de acá. Y después vamos a perder todo esto. ¿Sí? Bien. Sigamos. Espero no ir muy rápido. Espero no ir muy rápido. Sí, de todas formas les daré la presentación y el video lo pueden ver cuantas veces sean necesarias. 26. El origen histórico de las reformas para establecer en México una república democrática, representativa, federal, liberal, con división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y un sistema laico, se remonta al año de 1854 con la Revolución de Ayutla. Y las leyes de reforma fueron importantes para fortalecer al Poder Ejecutivo con base en un presidente. 3. Promover la modernización del país con base en el liberalismo. Y 5. La consolidación del Estado con base en una república. ¿Vale? La Revolución de Ayutla es ese cambio, es esa moneda de cambio que nos va a permitir entrar a una nueva etapa. Tenemos que del 36 al 54 estaba el centralismo, en el que todo se toma desde el centro, ¿cierto? Lo acabamos de ver justo ahorita. A lo largo de estos años, van a aparecer personajes liberales, como Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, ¿vale? Por ahí también va a estar Benito Juárez, pero todavía no está jugando. Ellos van a proponer regresar al federalismo. Se van a dar cuenta de que el centralismo no los está ayudando. El centralismo, de hecho, los está empeorando. Y van a buscar regresar al federalismo y a la Constitución de 1824. Básicamente, la revolución de Ayutla es Juan Álvarez e Ignacio Comonfort contra Santa Anna. ¿Vale? Estos dos contra él. Al final van a terminar ganando los liberales. Ganan los liberales y vienen las leyes de reforma. Las leyes de reforma es la materialización de este nuevo pensamiento liberal. Lo que hacen es, vamos ahora a esta nueva república liberal, van a recuperar las ideas de la república federal. ¿Vale? Vamos a recuperar el federalismo, pero hay que, como dice aquí, modernizar a la Constitución. Hay que crear otra. Pero vamos paso a paso. Primero ley por ley. Y aquí es cuando aparece por fin el gran personaje. ¿Sale? No porque me guste mucho, sino porque es muy importante para la historia y la continuidad de México. Aparece Benito Juárez y su séquito. ¿Sale? Este es Ignacio Comonfort. Aquí está. La ley de reforma y la Constitución del 57. Empecemos con la ley de reforma. Son cuatro y muy sencillas. Ley Juárez de 1855, que va a proponer la eliminación de tribunales especiales y propone la creación de un tribunal de justicia civil. Antes no existía eso. Antes quienes juzgaban a los ciudadanos era la iglesia y los militares. Lo que dice Juárez es que ya no, que a los civiles, a los ciudadanos, tienen que juzgarlos un tribunal civil. ¿Sale? Ley Lerdo de 1856
propone la desamortización de bienes eclesiásticos, ¿sale? Es decir, quitarle a la iglesia los bienes que no utiliza, los bienes más allá de la iglesia que tienen de la parroquia, y dárselos a las personas comunes para que esas tierras trabajen, para que generen dinero, ¿sale? Ley Ocampo de 1856 propone la creación de un registro civil, contabilizar con cuántos mexicanos hay en el país, ¿sale? Cuántos nacen, cuántos se casan y cuántos mueren. Eso es importante para saber cuántos impuestos cobrar. Y finalmente, 1857 con la ley de iglesias, que propone eliminar el pago de obvenciones, es decir, ya no tienes que pagarle a la iglesia por bautizos, por ningún sacramento, ¿vale? No tienes que pagarle si no quieres, porque ahora todos esos sacramentos los obtienes del Estado, obtienes matrimonios del Estado, defunciones del Estado, todo esto, ¿vale? Ese fue el camino, la preparación para esto. La Gran Constitución de 1857. Dice así: ¿cuáles fueron tres características de la Constitución de 1857? A. Un régimen político republicano basado en la división de poderes, ya los conocemos, ejecutivo, legislativo y judicial. C. El federalismo, mediante el cual se instituyó la autonomía política interna de cada estado. E. Un gobierno de carácter liberal, representativo y democrático. ¿Sale? Inciso A. A, C y E. Las leyes de reforma van a preparar el camino para llegar a la Constitución. ¿Sale? Ya saben, la Constitución es lo que recoge las ideas liberales, lo que recoge las leyes, todo el pensamiento ilustrado. ¿Cuáles son ese pensamiento ilustrado? Libertades y derechos, lo que conocemos como garantías individuales o garantías civiles. ¿Sale? Propone también, por primera vez en la historia de México, la separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia ya no puede participar del Estado, ya no necesita estar en el Estado porque no cabe. ¿Sí? Y la República Federal y Democrática. ¿Quién es quien lo propone? Benito Juárez. Benito Juárez con el resto de liberales, ya no está Ignacio Comonfort se va y le deja la cabida libre a Benito Juárez, ¿sale? Aquí me confundí, buscaba una imagen de la Constitución del 57, les puse una del 24, fue un error mío, lo siento. Bien. Sigamos, siguientes dos preguntas. Dice, pregunta 29. Pregunta 29. ¿Qué medida llevó a cabo Benito Juárez en 1861 al triunfo de la Guerra de los 3 años? La respuesta es el inciso A, el pago de la deuda externa. La moratoria al pago de la deuda externa, perdón. Y siguiente pregunta. Me salté la 30 por una razón bastante importante. Ahora veremos por qué. 31. El 5 de mayo de 1862, las tropas mexicanas defendieron la soberanía nacional en Puebla al enfrentarse al ejército francés. La defensa fue organizada por, la respuesta es el inciso B, Ignacio Zaragoza. Vamos a ver qué fue la Guerra de Reforma. Esto no lo anoten. Esto no va en ninguna pregunta concreta, ¿sale? Solamente es para que tengan un panorama de lo que sucedió. En 1857 se crea la Constitución del 57 y aparece una facción política rara, los conservadores. Los que sí quieren regresar a la monarquía, sí quieren un rey, sí quieren un emperador. ¿Vale? Entonces tenemos a dos contrincantes, liberales con las características que ya dijimos, liderados por Benito Juárez, y tenemos a los conservadores liderados por Félix Zuluaga, que se va a creer presidente. ¿Sale? A dos personajes, dos facciones enfrentándose. Estos conservadores, acuérdenlos, ténganlos en mente porque van a buscar una monarquía. Van a irse a Europa, van a irse con España y con Francia a ofrecer el trono de México. A buscar a alguien que quiera venir a gobernar México. ¿Sale? Ténganlo muy en cuenta. Bien. Sigamos.
La intervención francesa. 1861, gana Juárez, ganan los liberales. Juárez sigue siendo presidente, su periodo de 4 años aún no acaba. Y se da cuenta de, mala suerte, México pasa por una crisis económica. Les dije que le íbamos a decir mucho. ¿Vale? Y esa es la segunda vez que lo diremos. México pasa por una crisis económica, no tiene dinero y tiene que pagar las deudas a todos los países con los que se ha peleado. España, Inglaterra y Francia. ¿Vale? Y decide decretar una moratoria, es decir, pedirles que aplacen la fecha de pago. Es como un dame chance para pagar la tanda, no tengo para pagarte la tanda, dame chance. Sí voy a tener, pero aguántame tantito. El problema es que ellos no se querían aguantar, ¿sale? No querían esperar y van a proponer invadir México. Estos tres países, España, Inglaterra y Francia, van a proponer invadir México. Juárez se pone a negociar, negocia con los tres, intenta convencerlos a los tres, únicamente convence a Inglaterra y a España que se van, pero a Francia no. ¿Por qué a Francia no los convence? Porque ya le habían ofrecido el trono. Los conservadores ya estaban jugando su parte en Europa, ¿sí? Entonces, Francia se queda y Francia sí invade México. Es la segunda intervención francesa de 1861. En todo ello se va a suscitar la batalla de Puebla, que es la gran victoria de la batalla de Puebla de 1862. Aquí fue un error de dedo. Ese error de dedo lo van a ver de otra vez, no se apuren. Es una victoria para México. Aquí está la batalla de Puebla. Y aquí, o sea, me piden que lo diga, no me gusta tanto la batalla de Puebla. Se me hace una celebración un poco burda, pero bueno. Pregunta 32. Considerando que en 1822 Agustín de Iturbide fundó el primer imperio mexicano, ¿qué personaje procedente de Europa ejerció el mando del Segundo Imperio entre 1864 y 1867? La respuesta es el inciso C, Maximiliano de Habsburgo. Pues ya les había dicho, ¿no? Los conservadores ofrecen el trono de México a Francia, a Napoleón III. Quien la va a ofrecer, ojo, pongan atención aquí, es Nepomuceno Almonte. Sé que el nombre es muy chistoso, si la neta sí da mucha risa, pero ¿quién es él? Es el hijo de José María Morelos, el liberal que propone la creación de una república. Él va a buscar un rey. Estos son los conservadores mexicanos ofreciéndole el trono a Maximiliano de Habsburgo en el Palacio de Miramar. ¿Vale? Una vez que está pactado esto, Francia decide invadir México y envían a un gobernador, a un emperador que gobierne México en nombre de Napoleón III. Y es Maximiliano de Habsburgo y Carlota. ¿Sale? Esta es una pintura, un grabado de ellos llegando a México. Problema. Maximiliano, tras toda la tradición europea, resulta ser liberal. ¿Vale? Resulta apoyar las leyes de reforma, apoyar la Constitución y, sorpresa también, apoyar a Juárez. Por lo tanto, los conservadores le van a quitar su apoyo. Es como de, este güey no nos está apoyando. Le pedimos que nos apoyara y no está aquí con nosotros. O sea, está aquí, pero está en contra. Y los liberales van a decir, nos está apoyando, pero no es mexicano. ¿Sale? Nos tardamos 11 años para librarnos de un extranjero y viene este y nos quiere gobernar. Está bien que nos apoye, pero no. Fuera de aquí. Maximiliano, va a ser derrotado por los liberales en 1867 y va a ser fusilado ese mismo año. ¿Sí? Bien. Últimas dos preguntas, perdón. Dice, ahí está la pregunta que me salté. Entre 1861 y 1867, la segunda intervención francesa y el Segundo Imperio irrumpieron
al modelo liberal encabezado por Benito Juárez. Tras la caída de Maximiliano, sobrevino la etapa conocida como la respuesta del inciso B, la República Restaurada. Cuando hablamos de la República Restaurada, hablamos de ese pequeño periodo que va después del Segundo Imperio. Sale del 67 al 76. Y tenemos dos presidencias. ¿Sale? Ahora, cuando termina el Segundo Imperio, en 1867 Juárez sigue siendo presidente. ¿Sale? Lleva casi 10 años de presidencia. Ojo, lleva casi 10 años en el poder. Porque, bueno, estaban en guerra y pues no podían estar haciendo elecciones si estamos en guerra. O sea, necesitamos a alguien fuerte. Pero ahora ya puede gobernar, ya no hay problema, y está gobernando. Primera presidencia del 67 al 71. Comienza con su plan, regresa a la constitución, fortalece el poder del presidente, comienza a industrializar el país y chin, se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo en el 71 y busca reelegirse porque necesita más tiempo. Él siente que necesita más tiempo. ¿Sí? En 1871 se intenta reelegir y va a haber un levantamiento armado en contra de su reelección, la rebelión de la Noria, comandada por Porfirio Díaz. Ya se había tardado en aparecer. Porfirio Díaz pierde y se va. Pero, entonces, implica que Juárez gana la reelección, vuelve a ser el presidente y al año siguiente muere. Y es aquí donde viene la pregunta que muchos historiadores se hacen. Si Juárez no hubiera muerto en el 72, tal vez él sería el villano de la historia y no Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz hubiera sido el héroe. ¿Quién sabe? Son los si hubiera. Bien, Sebastián Lerdo de Tejada es quien va a seguir la presidencia. Sale del 72 al 76, gana las elecciones. Y va a seguir con la misma línea. Constitución del 57, fortalecer al presidente, industrializar el país, más o menos. Y ¡pum! Otra vez, se le acaba el tiempo. En muy poco tiempo y no logra hacer lo que quiere. ¿Sale? Y al igual que Juárez. O sea, es que esta es una ideología, es una forma de pensar. Va a buscar la reelección. Y viene otra vez Porfirio Díaz y dice, no, mi chavo, me la hicieron una, no me la hacen dos. Se levanta en armas con la rebelión de Tuxtepec en 1876 y gana. No pudo contra Juárez, pero sí, no pudo contra el fuerte, contra el débil sí. ¿Vale? Gana el levantamiento y llega a la presidencia. Ahorita vamos a ver esto. Lo siguiente, pues, aquí está Benito Juárez y aquí está Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada. Esta imagen me encanta, la no reelección y los tres que se reeligieron. Pero era una ideología de la época. Lo veremos en el siguiente video con más calma. Dice 33. Ordena cronológicamente los siguientes datos históricos. Tenemos que los datos son: Gabino Barreda funda la Escuela Nacional Preparatoria en 1868. Tenemos la rendición de Maximiliano en 1867. Tenemos el Porfiriato del 76 al 911. El Tratado de Velasco en 1836. La Constitución del 57 en la fecha. Y la Batalla de Puebla en 1862. Aquí está el otro error de dedo. Por lo tanto, primero tenemos este. No es cierto. Primero este. D. Primero este. Después tendríamos este. Después tendremos este. D. E. F. B. A. C. Me equivoqué. La respuesta es el inciso B. ¿Sale? La respuesta es el inciso B. Un segundo.
La respuesta es el inciso D, perdón, inciso D. D, E, F, B, A, C. La respuesta es el inciso D. ¿Sí? Es la respuesta correcta. Entonces tenemos que Porfirio Díaz se levanta en armas 2 veces contra la reelección. Se levanta en armas 2 veces contra la reelección. Y la primera es en 1871 en el Plan de la Noria contra Benito Juárez. Y la segunda es en Tuxtepec contra Sebastián Lerdo de Tejada. Tenemos una imagen de Porfirio Díaz siendo joven. El principio de la reelección. Y esto es lo que quería poner. Esto es lo que va a decir Porfirio Díaz. Dice que los mandatarios públicos, reconociendo que sus poderes son limitados, devuelvan honradamente al pueblo elector el depósito de su confianza en los periodos legales. Que ningún ciudadano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Boom. Ironías de la historia. Eso me encanta. Díaz va a ganar con la rebelión de Tuxtepec y se va a convertir en presidente desde 1876 hasta 1911. Las ironías de la historia son maravillosas, ¿no? ¿Okay? Pues bien, eso es todo por este tercer video, la primera parte de este tercer video. Espero que haya quedado bastante claro. Perdón por ese último error. La respuesta de la 33 es el inciso D. ¿Sale?